Les invito a abrir sus Biblias en Oseas, capítulo 12. Hoy vamos a tomar Oseas 12, 13 y 14 y vamos a terminar. Les doy la bienvenida a todos en esta mañana. No se dejen ganar las batallas por el enemigo. Amén. Siempre en oración, siempre en búsqueda. Alguien que me recuerde lo que hemos estado viendo del libro de Oseas. Capítulo 1, ¿de qué trata? El Señor llama a un profeta y le dice que tome por una mujer. ¿Cómo se llama esa mujer? Gomer. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Lo ama o no lo ama? Lo Ruama, Jezreel y Lo Ammi. ¿Qué quieren decir? Amén. Y el Señor le dice al profeta que se case con esta mujer. Recuerden, la mujer no es fornicaria. Él va y se casa con una mujer limpia, pero el Señor, que sabe que al futuro va a ser fornicaria, le dice: ve y consíguete una mujer fornicaria, van a tener hijos, ella se va a ir del lado de él, comenzará a buscar amantes, va a abandonar todo lo que el Señor le ha entregado y comenzará a correr por la vida como no debe correr. ¿Y para qué el Señor le dice a Oseas que consiga una mujer de ese talante? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué era lo que Dios quería mostrar? Está comparado el pueblo rebelde con Gomer. El pueblo rebelde con Gomer. Y Oseas, a ver, piénsenlo por un momento. Correcto. ¿Y a Oseas qué le enseña? Sí, Señor. Enseñan a Oseas a ser misericordioso. A ver, un ejemplo. Cuando su hermano, vamos a hablar un hermano de carne, se mete en problemas, el simple hecho de que él se meta en problemas me afecta a mí y afecta a la familia. Y siempre debemos entender por qué Dios mete a las personas en esas circunstancias. El Señor mete a Oseas en esta situación porque le va a enseñar al profeta que no solo es profetizar, sino tener amor por el pueblo. Al pueblo le va a enseñar que anda en una infidelidad. Y al pueblo le va a mostrar que con Oseas así es el amor de Dios para con el pueblo infiel. ¿Están entendiendo? Siempre que hay un problema no se aísle, todos tenemos que ver con ese problema. Si nuestros hijos están en problemas, yo estoy involucrado ahí. Tengo una parte, así sea pequeña, pero tengo una parte. Versículo 1. Efraín confía en la palabra de Asiria y desconfía en Dios. El capítulo 12 habla de nuestra obstinación, habla de la obstinación del pueblo de Dios. Y el Señor le dice, miren lo que les dice. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Cuando habla de que el aceite se lleva a Egipto, está hablando de que ellos pagan por tener alianzas con Egipto. Están pagando un impuesto para que Egipto no los invada y es un impuesto de paz cuando el Señor ya les había enseñado que ellos no podían hacer eso. Y el Señor les está diciendo, ustedes están cometiendo un grave error. Es como cuando usted toma lo que el Señor le ha entregado y comienza a hacer acuerdos mentales. Ya vamos a mirarlo. Desde sus inicios el Señor, si usted lee detenidamente, comienza a contarles sobre Jacob. Cómo el Señor los llama, cómo Él forma al pueblo. Y les cuenta sus inicios y le dice, miren.
Versículo 3. A ver si le recuerda a alguien. En el seno materno tomó por el carcañal a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿De quién está hablando? De Jacob y Esaú. Y el Señor está diciendo, mire, ustedes están en la misma posición de Jacob, engañando y viviendo en la trampa. Toda la vida andan engañando y resulta que cuando nosotros hacemos algo malo y no nos castiga el Señor de una, creemos que el Señor está de acuerdo con lo que hicimos. Ojo con eso. Porque puedo tener un mal comportamiento en mi propia vida y por sencillamente el Señor no me castigó momentáneamente, hago un acuerdo mental y creo que eso está bien. Ojo porque la trampa de nosotros es nuestra mente. Versículo 8. Lo que dice. Usted está siguiendo su lectura ahí en la Biblia. No necesito repetirle todos los versículos porque vamos a abarcar 3 capítulos en esta mañana. Está hablando del mercader, del peso falso, como la trampa es a ellos algo muy normal, algo cotidiano. Y en el versículo 8 dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, mi pecado. ¿En qué? Parece que Dios está juzgando el corazón de Israel y así es. ¿Y sabe cómo Dios juzga a Israel? Ojo, porque Dios lo puede prosperar, pero ese puede ser su castigo. Y Dios prosperó a Israel y Israel dijo, por mi mano, por mi fuerza, por mi trabajo, por mi sagacidad es que tengo lo que tengo. Y el Señor se lo va a quitar. Todo lo que tú enriquezcas, todo lo que llegue a tu mano, el Señor te lo está dando. Que hoy en día gozas de un trabajo chévere, te lo da el Señor. Estás en un trabajo duro, el Señor lo está permitiendo. Pero nunca digas que es por tu esfuerzo que tienes las cosas. Si no me esfuerzo no lo voy a conseguir. Por más que se esfuerce podrá levantar momentáneamente, pero luego se le cae. Se le cae porque se le cae. Vamos a tener cuidado con eso. Dios está juzgando a Israel con prosperidad. Las riquezas los engañan porque creen que pueden comprar la paz. Por eso está diciendo que envían el aceite a Egipto. Siempre el engaño de la habilidad. ¿Cierto que todos tenemos eso? Somos hábiles en lo que hacemos. Usted en su trabajo es muy hábil. Pero no ha entendido que la habilidad se la da el Señor. Y el Señor sigue contándole su propia historia. Miren lo que sigue diciendo. Alguien que lea el 9. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, y aún te haré morar en tienda como en los días de la fiesta. Esta es una profecía trastocada que les está dando el Señor. Recuerden que las profecías nunca vienen en orden cronológico. El Señor les está diciendo, los voy a entregar a cautividad, pero los voy a hacer vivir en tiendas, pero se los va a llevar el asirio. Pero ustedes estarán contentos. Siempre las profecías vienen así, vienen como encubiertas para que la mente natural no las perciba. Por eso dice la Escritura que los santos profetas indagaron y escudriñaron qué decía el Espíritu sobre el Mesías. Tenían que estar en la presencia del Señor para poder entender lo que la Biblia está diciendo. Pero el Señor les dice, por tanto van a ser entregados a los asirios. Y así comenzará el cumplimiento de la profecía. Ya lo voy a reducir para que me lo entiendan. Israel o Efraín se convertirá de los ídolos a Dios en los postreros días. El pueblo de Israel, vamos a entrar, están en prosperidad, están contentos. Como están contentos, hacen alianzas. Ejemplo, soy amigo de los ladrones del barrio. Una gaseosita, son mis amigos. Pero el Señor dice, no son sus amigos. Pero yo digo, sí, son mis amigos. Una gaseosita, soy chévere. Y el Señor, ojo con las alianzas con ellos. Ojo con esas alianzas. Usted ya no es parte de eso. Solo estoy poniendo una ilustración. Porque usted se ha convertido por el simple hecho de andar con el Señor, se convirtió en enemigo del Señor que los gobierna a ellos. Por momentos te dan la mano y te abrazan. ¿Por qué cree que el Señor permite que se levante la adversidad? Siempre se levanta la adversidad ante sus ídolos. ¿Quiénes son sus ídolos? Su esposa,
su esposo, sus hijos, su trabajo, su jefe. Usted tiene que mirar cuál es su ídolo y se le levanta en adversidad. Por eso es que tenemos problemas con las personas del Señor diciendo, detente. Esas son las voces de Él. Bienaventurado el hombre que escucha la voz del Señor cuando le dice así. No hay alianzas, no la hay. Pero está el pueblo metido en la idolatría y el Señor les dice, ok, ¿quieren idolatría? Tomen idolatría. Es más, como hay aquí como 30 ídolos, tranquilos, me los voy a llevar para allí donde hay miles para que los adoren. Hasta que se hastíe. Por eso los entrega a la cautividad. Y vienen los asirios y se los llevan. Se llevan cautivo al pueblo de Israel y allá tienen todos los miles de ídolos y comienza su trabajo de idolatría. Eso es como cuando se empecina uno con una persona, es que yo la quiero tanto, es que es el amor de mi vida. Y el Señor dice, no, no lo es. No lo es, pero eres necio, eres necia al yugo. Y allá me entrega. Y comienza en amor, luego comienza la lucha, luego la dificultad, los golpes, el maltrato. Ya no puedo, Señor, suéltame. No, hasta que lo entiendas. Pero ya, Señor, ya no más. No. Si el Señor destina 7 años de cautividad. Es un ejemplo. Y usted llora, se amarga, patalea, ora, ayuna y no hay respuesta. Hasta cuando sale de ese cautiverio y el Señor le dice, ¿quieres volver allá? No, no, Señor, no. Cuando usted ve el pueblo de Israel que sale del cautiverio, usted no los vuelve a ver jamás con ídolos. Se les acaba el cuento de los ídolos y de las imágenes. Es un problema cuando nosotros no entendemos lo que el Señor habla. Es un problema gravísimo. Pero Israel se convertirá de los ídolos en los postreros días, como leíamos en el capítulo anterior, cuando el Señor ruja desde la santa ciudad. Capítulo 13. Cuando Efraín hablaba hubo temor y fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besen los becerros. Les voy a leer en esta versión. Para que le quede claro el entendimiento y ya le doy la explicación. Del capítulo 13 de Oseas dice, hubo un tiempo cuando la tribu de Efraín hablaba y las demás tribus de Israel escuchaban con respeto. Pero luego la gente de Efraín adoró al dios Baal. Y esa fue su sentencia de muerte. El problema de cuando Dios lo pone uno como vocero de su palabra y cambia uno la ruta y el pueblo comienza a desenfrenarse, el Señor dice, es tu muerte. Es tu muerte. Porque te puse como vocero, te puse como líder para que hablaras al pueblo y cambiaste mi mensaje. Por eso es que van a ser entregados en cautividad y todavía siguen pecando. A sus artesanos les piden que hagan toros de plata y ellos fabrican a su gusto y después de que los fabrican besan esos dioses falsos y le presentan ofrendas. Por eso de pronto dejarán de existir, se esfumarán como la niebla y como el rocío de la mañana el viento los arrastrará, como a hojas secas se las llevará, como al humo que sale de la chimenea. Dios le dijo a su pueblo, Israel, yo soy tu Dios, no tienes otro Salvador, yo he sido tu único Dios desde que estabas en Egipto. Estoy en el versículo 4, versículos 5 y 6. Yo te cuidé y te alimenté cuando andabas por el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí. En cuanto calmaste tu hambre, te olvidaste de mí. Por eso voy a tratarte con la misma furia de un león. Me esconderé en el camino y te atacaré como un leopardo. Te atacaré como una osa que ha perdido a sus cachorros.
te desgarraré el pecho, y allí mismo te haré pedazos, te devoraré como un león, como una fiera salvaje. Israel, yo soy tu única ayuda, pero ahora voy a entregarte a cautiverio. Tú les dijiste a tus jefes que querías tener reyes y príncipes para que salvaran tus ciudades, pero ¿dónde están esos reyes? ¿Y qué pasó con esos jefes? Versículo 11. Tanto me hiciste enojar que te di el rey que pediste, Saúl. Pero tanto me has hecho enojar que ahora te lo he quitado. He anotado en un libro toda la maldad que has cometido. Qué tonto eres, Israel. Te pareces a esos niños que están a punto de nacer, pero que no se acomodan. Y así esperas todavía que yo te libre de la muerte. Pues ya no te mostraré compasión, sino muerte. Ven con tu poder a destruir a este pueblo. Tal vez te vuelvas a prosperar, pero yo te destruiré, como el viento del desierto que seca los manantiales. Entonces tus enemigos se adueñarán de todos tus tesoros. Castigaré a Samaria, tu ciudad capital, porque su gente se rebeló contra mí, sus habitantes morirán en la batalla, y a sus niños se estrellarán contra el suelo y partirán en dos a las embarazadas. ¿Entendido? Esa versión es clara, sencilla. Para los que creen que Dios no castiga, está equivocado. Dios dice, los voy a entregar en cautividad. Los voy a limpiar de su obstinación. El castigo que Dios manda sobre nuestras vidas, y lo hemos visto, Dios manda un cáncer. Y bienaventurado y bendito sea nuestro Dios por ese cáncer, porque ese cáncer va a limpiarte de una iniquidad. ¿Están escuchando eso? Y el terror de la muerte llega a tu vida. Me voy a morir. Dios no quiere tanto tu salud como tu santidad y salvación. Pero nosotros andamos ocupados en otras cosas. Y el Señor dice, los voy a entregar. Porque yo a ustedes, muchachos, yo a ustedes los metí a Egipto y los liberté. Vieron cómo maté a Faraón, cómo acabé con todo el mundo. Los he traído, les doy maná, los sustento, los ayudo y se olvidan de mí. ¡Qué fastidio! ¿A ustedes no les da fastidio eso? Que entre más usted aporta, ayuda y da, desagradecidos todos. Desagradecidos. Y el Señor dice, hasta aquí me tienen, pero les voy a enseñar. Y aunque parte del pueblo va a morir, estamos en el capítulo 13. Pero les estoy resumiendo para ir mirando el contexto. Y el Señor dice, ¿ustedes creen que yo soy juego? Salmo 137, esto fue lo que le sucedió. Pero Señor, tú eres muy amoroso. Sí, pero en el amor de Dios hay disciplina. Esta es una famosísima canción de un grupo norteamericano llamado Bonnie M, que se llama Los ríos de Babilonia. Y dice el Salmo 137, escuchen lo que dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Eso lo hemos estudiado cuando el pueblo no tiene lugar de adoración, siempre se iban a un río, buscaban un río para poder ellos, por medio de la naturaleza y lo cristalino del río, adorar al Señor, porque era lo único que tenían por una enseñanza que el Señor les había dado. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Jerusalén, de Sión, donde estaba el templo. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Están deshechos, están tristes, están amargados. A ver, es como si su papá y su mamá sufrieron un terrible accidente un 24 de diciembre y murieron. Y todo el mundo corre y están de fiesta y le dicen, cante que es Navidad. ¿Y tiene usted ánimo de cantar? Su corazón está destruido. Y eso es lo que pasa aquí. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas
Y los que nos habían llevado cautivos, los asirios, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de tus cánticos que cantas en la iglesia. Hermanos de la alabanza, canten en medio de su problema. No podemos. ¿Cómo canto, Señor? ¿Cómo canto? No estoy en medio de la congregación de mis hermanos. Por eso cantamos, en medio de la congregación yo te alabaré. Saber el significado de esto es impresionante. Pero decirle a una persona que cante cuando está en cautiverio, cuando sus hijos están golpeados, cuando toda la destrucción viene, es lo más doloroso al corazón del hombre. Verso 4, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo voy a dar un gloria a Dios en Rock al Parque? Donde todo el mundo está entregado al satanismo. ¿Cómo? Es una burla. Versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, porque en mi mente tengo el templo, en mi mente tengo a mi Señor. Pero ¿por qué están por allá? Porque ustedes tuvieron todo y no lo quisieron. Por eso el gran dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Y cuándo lo pierde? Ay, Dios mío, lo que perdí. Lo perdiste. Eso es la ley natural. En Dios hay segundas oportunidades. Qué increíble. Sigamos. Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían arrasadla, arrasadla. ¿Qué es lo que están diciendo, Padre? Cuando el enemigo vino, nos golpeó, cuando se metió en la casa, cuando me empujó a maltratar a mi esposa, a maltratar a mi esposo, cuando golpeé a mis hijas de la manera que no debía, cuando hice, Señor, acuérdate que fue Satanás el que nos hizo este mal. Acuérdate de Edom, Señor, cuando entraron a destruir a Jerusalén y decían arrasadla, llévenselos a todos, maten las mujeres. Ya el Señor se los había dicho. Versículo número 8. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y aquí es donde viene el cumplimiento de Oseas 13, lo que estábamos viendo. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Dichoso el que coja a Inara y la estrelle y la mate contra la monte. Eso no lo puede decirse en un corazón desconsolado. Cuando vean en cautiverio y golpean sus hijos y muriendo de hambre, dicen los hombres de la ciudad, bienaventurado el que tome sus niños y los estrelle contra la peña. ¿Entienden el cautiverio de ese pueblo? Duro, duro. Y es lo que el Señor dice en Oseas capítulo 13, versículo 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. ¿Y dónde está tu Dios? Dice el Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Dónde está tu Dios? Pues tu Dios llamó y tú no hiciste caso. Yo fui el que los liberté de Egipto, yo los saqué, les di maná. Aquí estoy con ustedes, los estoy bendiciendo. Ustedes me dicen, no te queremos, queremos un rey. Pues un rey les mando, ahí tienen a Saúl. Pero luego se los quito, ustedes no me quieren a mí. Luego vendrá el pueblo de Asiria. Pero su Dios, que soy yo, grande, fuerte y temible, no los libertaré. Ese es el Dios misterioso al cual usted sirve. ¿Usted por qué cree que tanta lucha? Porque ustedes son hijos de un Señor guerrero. Jehová de los ejércitos es su nombre. Temible en batalla. Temible es su Señor. Misterioso en los cielos. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Oh profundidad de las riquezas de nuestro Dios.
El libro de Oseas es una advertencia a su señor guerrero que lo ha cuidado. ¿Por qué no estás muerto? ¿Por qué? Porque Él te cuida. Él te cuida. ¿Y tus hijos por qué no han muerto? Si la protección es papá y mamá. Y muchas veces no está papá ni está mamá. ¿Por qué no mueren? Porque Él los cuida. Él cuida. Yo soy Jehová, tu guardador, tu cuidador, dice la palabra del Señor. No se le olviden quién es su guerrero y quién es su Señor. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Ahí es donde ganamos todas las batallas. Su Señor es un Señor de batallas. Cuando le venga a la mente, ¿por qué estoy en luchas? Porque usted es un hijo de Él. Y usted se forma en la adversidad. Decía Charles Spurgeon, el pastor puritano, que hay unos pantanos donde crecen unas plantas tan ricas para la medicina, pero que sus propiedades se deben al pantano en que crecieron. Y dijo otro siervo que cuando Dios quiere usar un hombre profundamente, tiene que herirlo profundamente, para que sienta lo que su pueblo siente. Y no hay cosa más dolorosa que el pueblo desprecie a su Señor. ¿Usted sabe lo que es tener un guerrero a su lado y usted escupirlo, darle la espalda y luego cuando viene el enemigo, ¿a quién va a acudir? Si acabas de escupir a tu guerrero, pues el Señor dice, guardaré silencio y te entregaré. Para el Señor es duro, porque Él lo dice. Pero para nosotros también es muy duro. Y Él dice, y aunque va a morir parte del pueblo, no los voy a destruir en general, porque los voy a restaurar. Y aquellos que le hagan daño a ustedes, me las pagan. Eso dice la Biblia. ¿Sí lo dice en Romanos? Dice, no den lugar a tu ira, sino da lugar a la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, su Dios es real. Esto es una advertencia tanto para los que enseñamos como para el pueblo, tener cuidado del Señor. En el año 721, Asiria conquistó a Samaria, la capital del reino del norte. Hermana Sandra, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 6. Hermano Miguel, si tiene Biblia, Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Repito, en el año, el profeta Oseas está más o menos en el año 760. Recuerden que en la Biblia se cuentan los años así. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo se cuenta de aquí para allá, o sea que hacia acá llega a 6000. Y de aquí para acá vamos en el 2015. ¿Sí entienden cómo se cuenta en la Biblia? O sea, el año 1 antes de Cristo, 2, 3, 4, 5, o sea, hasta que nos manda hasta Adán. Y luego viene el conteo hasta acá. Claro que aquí son como 4000, perdón. ¿Sí entienden más o menos cómo? Antes de que el Señor Jesús naciera, se cuenta de ahí para atrás, año 1, 2, 3, 4, 5. Después de que el Señor Jesucristo viene, se cuenta hacia adelante. Antes se contaba en retroceso. El profeta Oseas está en el año 760. O sea que 30 años después de esa profecía, toman al pueblo de Samaria y se lo llevan cautivo. Matan niños, matan mujeres, matan hombres. Y comienza ese llanto. Por misericordia de Dios, nosotros no hemos vivido nunca eso. Nosotros no sabemos qué es esclavitud. Es más, nosotros decimos que vivimos en un país libre, pero nosotros somos unos libertinos. Porque la libertad es otra cosa totalmente diferente. ¿Ha visto usted las mujeres por allá en Medio Oriente? Tapadas, como las esposas de los talibanes. Medio se destapa el rostro y se lo queman con ácido. Las torturan. Nosotros aquí andamos libres. Pero hay mujeres que viven en ese régimen.
Les recomiendo la película La lapidación de Soraya. Se me olvidó. Pero se llama así, La lapidación de Soraya. Vean esa película para que sepan qué sucede en Medio Oriente con las mujeres, que no es lo que ustedes viven acá. Aquí todas viven como reinas, más que reinas. Ya es una sinvergüencería de los hombres y las mujeres. En el año 721 Asiria conquistó a Samaria, la capital del reino del norte. ¿Qué dice el libro de los Reyes, capítulo 17, verso 6? En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medios. Gracias. ¿Por qué fueron entregados? Por su idolatría, por no reconocer a Dios en sus caminos. El problema, lo hemos dicho miles de veces, no sé por qué no lo entiendo. El problema no es que usted tenga problemas en su vida diaria. El problema es que usted no reconozca al Señor en su camino. Ese es el problema. El problema no es que usted peque, el problema es que usted no va y le dice, Señor, fallé. Ese es el problema. Y usted quiere solucionarlo por sus medios. Señor, tengo debilidad. Señor, esto. Siempre dependiendo de su Señor, siempre. El problema de ellos fue que entraron en sus razonamientos y pensaron que lo que estaban haciendo estaba bien y no consultaron la palabra del Señor. Ahí fue su bendito problema. ¿Qué dice Jeremías 3:8? Ella dijo que por haber fornicado a la rebelde de Israel, yo habría despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Efraín, que son las 10 tribus, hablaban la palabra del Señor y todo el mundo les creía. Cuando Efraín cayó en la idolatría, Judá, que es la tribu más pequeña, que son 2, como hermana rebelde, siguió tras las fornicaciones de su hermana. La mayor es Efraín, la menor Judá. Y todas fueron a fornicar y el Señor dijo: a la mayor la entregó en cautiverio de 200 años, a la menor le voy a perdonar y solo 70 años de cautiverio, que era lo que veíamos con Daniel. Por eso dice, y a la rebelde de Israel le voy a dar carta de divorcio. Y el Señor le da carta de divorcio, que luego se restaura esa carta de divorcio en Romanos capítulo 7. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Que el Señor le dice: Israel, yo no puedo volver contigo porque deshonras mi nombre, mas muero. Y él resucita y dice: ahora sí puede ser mía. Por eso el apóstol dice: os he desposado con otro esposo. Porque mientras el esposo vive, la mujer está sujeta por la ley al marido. Entre tanto que éste vive, pero cuando él muere ya puede irse a casar con otro. Y ese otro, ustedes lo han leído en Romanos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Romanos capítulo 7. A ver, vamos a mirar. Esto es una parte para que usted estudie, pero vuelvo otra vez, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo sé que si usted ora y le pide con... A ver, eso es un cliché, con fe. Si usted sabe que le contó a su Señor su problema, usted tiene respuesta. Punto. Seguro de que habló con su Señor. ¿Cuánto se demora en responder? No lo sé, pero ya lo sabe. Y a el que no se le olvidan las cosas, tomará cartas en el asunto. El problema de nosotros los creyentes es que oramos, hacemos un acuerdo mental, pero creemos que Él no nos oyó. Porque cuando salgo veo la circunstancia y parece que nada cambia. Ahí está su problema. No habló con Dios. Tiene un razonamiento. Pero cuando usted está seguro de que habló con el Señor, por eso los hijos de Dios son de fe. Usted y yo somos gente de fe. Usted cerró sus ojos y habló con el Señor, como cuando le canta. No entiendo cómo hay gente que canta, pero que no le está cantando a Él. No lo entiendo. Usted cierra sus ojos y canta al Señor. Usted cierra sus ojos y ora al Señor. Señor, te doy comunicado. Por favor, ayúdame en esta situación. Venga, no, yo ya le dije al Señor. Yo sé que el Señor Eso es el caminar en la evidencia verdadera de que habló con su Señor. Porque le dice: no ore con fe.
Pero parece que es una actitud positiva. No es actitud positiva, es una realidad. Es como cuando al comienzo de su vida espiritual usted pecaba. Iba y le decía, Señor, perdóname. Y a los 10 minuticos, restaurado. Y luego volvía y cometía el pecado y le decía, Señor, perdóname. Y a la media horita, restaurado. Pero a medida que va creciendo usted en el Señor, va y le dice, Señor, perdóname. Y por más que usted crea que está perdonado, no está perdonado. Hasta que en cierto momento llega la presencia de Él y le da descanso. Y usted dice, Señor, me perdonaste, porque no tengo la carga. Pero a medida de que crecemos, el perdón no es tan rápido. ¿Está bien, hijo? No, porque tenemos que ir aprendiendo en la madurez del caminar con Él. Eso es experiencia de todos. Nunca he estado con usted para decirnos si fue que lo vi. No, es experiencia personal de Dios con su pueblo. Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esa es la restauración del Señor con su Israel espiritual. Seguimos acá. Vamos al capítulo 14. En el versículo 14 de Oseas 13, antes de pasar al 14, dice, de la mano del Seol lo redimiré. ¿Sí más o menos me estoy explicando lo que les estoy enseñando? De la mano del Seol lo redimiré y lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Han oído ese versículo en el Nuevo Testamento? ¿Los hermanos? Lo cita el apóstol Pablo. Vuelvo otra vez, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte, oh muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Exacto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero este texto, para que usted lo entienda, un día se parará la muerte frente al Señor. Recuerden el día del juicio final. La muerte se parará frente al Señor y el Señor dice, vas a la condenación eterna, a ese espíritu de la muerte. Por eso le dice el Señor, muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuál es el susto de este texto a qué se refiere? El susto de la mayoría de los hombres que andan sin Dios es la muerte. El Hijo de Dios no tiene miedo de la muerte. Por eso el apóstol dice, sorbida en la muerte en victoria. No nos asusta, porque sabemos que nos vamos a encontrar con el Señor. El creyente sabe que cualquier familiar creyente de su familia que ha creído en Cristo y partió con el Señor, usted lo vuelve a ver. No hay desconsuelo. No hay desconsuelo. Es como si se hubiera ido de viaje, pero después volvemos a encontrarnos. Partieron para otro país. Mientras que si usted le tiene miedo a la muerte, hay una inseguridad en comunión con Dios. No tiene por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Sabe qué tiene temor el creyente? Es de salir del cuerpo, el ser desnudado. Ese es el temor. Eso dice el apóstol Pablo. De resto no hay temor de que nos esperará cuando nuestro cuerpo parta de esta tierra. Cuando usted esté a punto de salir, los ángeles del Señor, a ustedes, hijos de Dios, vienen los ángeles del Señor y lo llevan al tercer cielo, al paraíso. ¿Me entienden? Tranquilo, no van a cruzar su doctrina. Bueno, quieren el seno de Abraham, el seno de Abraham. Pero los ángeles lo llevan. Y cuando una persona que no conoce a Cristo
está en el punto de morir y sale del cuerpo, esa persona se está dando cuenta de todo lo que está pasando en la tierra. Sale y es llevado a las prisiones de oscuridad, lo que se conoce como el infierno. Hay gente que cree que en el infierno hay candela. Señor, sácame de aquí porque esta llama me tiene atormentado. En el infierno no hay candela. Las almas no se pueden quemar. ¿Lo sabían? Por eso hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y por eso al hombre que camina en el pecado, después de su muerte, el Señor le va a dar otro cuerpo, un cuerpo de resurrección para que sea castigado. Ahí le dejo para que usted vaya y estudie después. No, hermano, no era así, es esto. Y lo analizamos. Eso es para que nosotros vayamos enriqueciendo nuestro conocimiento en el Señor. Vamos al capítulo 14 y ya con esto cerramos la enseñanza. El libro de Oseas, en todo el libro, el Señor le habla al profeta y le dice, dile a mi pueblo que se arrepienta, que me busque. ¿Y qué hace el pueblo? No. Yo quiero a Santísima, ¿cómo se llama? La Santísima Virgen, la de Torcoroma y la de Guadalupe y al Divino Niño, y quiero esto y quiero lo otro, y el Señor, no, esos no son tus dioses, yo te saqué. Es que es vergonzoso, Dios mío, y perdóname, lo digo con todo el respeto de mi alma, es vergonzoso que un pueblo no se dé cuenta quién es su Dios. Eso es vergonzoso que el Señor tenga que decirnos, pero yo fui el que lo ayudé, yo fui el que lo saqué, porque no lo reconoces, hijo, hablándonos como un hombre. Yo creo que es más no nos puede hablar el Señor. Si entrega a ese pueblo en cautiverio es porque bien merecido lo tiene. Yo los saqué de Egipto, yo los bendije, yo les di pan, yo les di esposa, yo les di un pueblo, yo los sigo bendiciendo. ¿Por qué son así? Rebeldes y contumaces. Pues quieres que tu rebeldía se cocine en tu vino, pues vaya para allá. Y ahí es donde comienza el llanto. Vuelvo y les digo, si el Señor dice que un castigo viene para tu vida y el castigo demora 3 años, puede comenzar al año y medio a orar y ayunar, pierde su tiempo. Se cumplen los 3 años. El tiempo que le termine. Voy a leerles el capítulo 14 de esta versión y cerramos la enseñanza del libro de Oseas. Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración. Qué profético todo esto. Dios mío, tú eres bueno. Perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni con todos sus carros de guerra, así que no volveremos a adorar dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, está nuestra confianza. Encuentra el huérfano ternura solo en ti. Dios les dijo a los israelitas, ya mi enojo se ha calmado, ahora voy a mostrarle cuánto les amo, y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen. Seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol, así echarán profundas raíces. Suenan palabras sencillas, pero tiene un lapso de tiempo impresionante. Y el Señor les dice, mire, ¿sabe ustedes con qué van a volver? Con esta oración. Y más adelante vamos a ver esa misma oración en los labios del pueblo. Y el Señor dice, cuando ustedes hagan esa oración, me van a decir, perdónanos, tú eras el que me amaba, tú eras el que me quería y tú eras el que me consentía. Pero vienes desfigurada, golpeada, herida, violada, ultrajada. ¿Por qué tienes que pasar todo esto para entender que soy yo el que te ama? ¿Para qué? No hagas eso. Levántate ya. No esperes que te entreguen a la cautividad. Es importante que nosotros lo entendamos.
Esta será la declaración de ellos. El amor de Dios por ella no puede ser cambiado. El amor de Dios por usted no puede ser cambiado si usted entra en una disciplina. El amor de Dios no cambia. La disciplina siempre será para sanar nuestra rebelión. El Señor promete una limpieza restauradora. Y el amor de Él triunfará sobre todo. Pero vendrá un día cuando Efraín se apartará de la idolatría. Ustedes no ven en el Nuevo Testamento a ese pueblo con ídolos. No lo ven. Pero antes sí lo habían. 2 becerros. Y había una cosa, y lugares altos, y árboles frondosos, y lo que dicen Oseas. Ya ustedes no ven eso en el Nuevo Testamento. Ya están los fariseos, los saduceos, ya cambiaron todo eso. Ya dijeron, no, la idolatría es vergonzoso delante de Dios. El amor de Dios en el libro de Oseas, le habla el Señor, los voy a entregar, pero parte del pueblo va a quedar conmigo, y voy a sacar nueva generación. Y la maldad de ustedes la destruiré. No volverán a adorar ídolos. ¿Nos queda claro el mensaje del libro de Oseas? Que tengamos cuidado de lo que estemos adorando, que su Señor sea lo primero, no importa su condición. El diablo le dijo, no haga, ¿cómo es que le dicen? No haga morcillas al diablo. Que porque usted hace algo malo y viene a la iglesia y ora, está haciendo morcillas al diablo. Falso, usted está buscando a su Señor. Es mejor que usted vaya a la sala de urgencias de Dios y le diga, Señor, aquí estoy. Sí, hueles a pecado, pero estás con tu Señor. No estás por allá oliendo a pecado y a maldad. Siempre busca a tu Señor cuando caigas. Búscalo, búscalo y búscalo. Él va a estar ahí contigo. Porque eso demuestra que tú tienes confianza en Él. Pero cuando tú no lo buscas, estás demostrando que Él no es nada para ti. Esa es la verdad tuya y es la verdad mía. El amor de Dios siempre prevalecerá. Cualquier pecador puede volver a Dios. Es lo que enseña el libro de Oseas. Y qué manera más preciosa de terminar este libro. Las promesas dadas a este pueblo. Dios les prometió cautiverio y se los dio. Les prometió castigo y se los dio. Pero luego les dijo, yo los voy a restaurar y los voy a bendecir. Y lo cumplió. Qué manera más preciosa de terminar el libro. Las promesas fueron cumplidas. La idolatría a los Baales fue exterminada. Se acabó. Y por más que tú estés luchando con algo en tu vida, recuérdalo. El que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta el día del fin. Ese es tu Dios. Es mi Dios. Es el que nos une como familia. Termino dándoles unas citas del Nuevo Testamento para corroborar que el libro de Oseas es un libro profético y que tiene su relevancia en el Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento encontramos cómo Oseas es citado por autores, dando cumplimiento a palabras y elementos que dan luz al texto bíblico. Romanos capítulo 9, versículo 26. Son solo 3 citas y terminamos. Mis hermanos, quiero que recuerden algo. ¿Ustedes creen que son parte del pueblo de Israel? ¿Que ustedes tienen alguna relación con Jacob, el de la Biblia? ¿Se van a ver con ese personaje? ¿Sí? ¿Ustedes se van a ver con él? Sí, el Señor lo dijo. Dijo, y cuando estéis sentados a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, y vosotros estéis excluidos, ustedes los van a ver. Jacob es nuestro tatarabuelo. Es familiar de nosotros. Así es que si nuestro abuelo Abraham, nuestro abuelo Isaac, son abuelos suyos y míos, llamados los patriarcas, nos dicen, nuestro abuelo Moisés, nos dice, el Señor a sus antepasados los libertó. No duden que Él los va a ayudar. Hagan caso. Hagan caso. ¿Me oyeron? Como el pescado que fritaban en la olla y le quitaban la cabeza. Aquí nos dieron la ilustración. Como las historias de los 3 hervoncitos del chocolate, que viene de los abuelos. No se les olvide.
Moisés es familiar suyo. Cuando Moisés habla en la escritura, escúchelo. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo al citarnos aquí, Romanos capítulo 9, versículo 25. El apóstol Pablo acude a uno de sus antepasados y le dice al pueblo, fíjese, a los cuales también ha llamado esto, a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, lo a mí. Dice, no le voy a dar tanto hebreo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seráis llamados hijos del Dios viviente. Se cumple la profecía en este momento, cuando Pablo está citando estos versículos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pedro citando el mismo pasaje bíblico que cita el apóstol Pablo. Mis hermanos, recuerden, un día nuestros antepasados estuvieron en peligro de muerte frente a un mar. Y el Señor abrió las aguas y los libertó. Estuvieron en el desierto con hambre y maná cayó del cielo. Cada circunstancia de lo que la Biblia nos habla nos reitera a nosotros de que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Amén. No nos dejará ni nos desamparará. Estas leves tribulaciones momentáneas que vivimos no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sino que mis problemas en mi casa, en mi vida personal, me hablan de que el Señor viene teniendo un trabajo conmigo y que tengo que batallar porque Él es el gran guerrero. Y sus hijos salen iguales. Amén. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misma cita de Oseas. Estos son dos textos que les dejo para que sepan que el Nuevo Testamento hay muchísimos más. El Nuevo Testamento habla de las profecías y cómo los hombres de Dios en su interpretación literal, como hablábamos en la clase pasada, los hebreos interpretan literalmente, objetivamente la Escritura. Los filósofos interpretan la Escritura subjetivamente. Yo creo que es así y yo pienso que es así. No es lo que tú crees ni lo que tú piensas, es lo que dice el texto. ¿Estamos? Apartando la filosofía de las interpretaciones bíblicas. Porque hay veces decimos, no, eso es filosofía, pero porque me hablan de Platón o Aristóteles, pero no me estoy dando cuenta que estoy interpretando el texto filosóficamente y no a la luz de las interpretaciones hebraicas. El hebreo interpreta la Biblia literalmente y busca en medio de lo que el Señor ha escondido las verdades bíblicas y dice, es esto. Por eso cita el apóstol Pedro a Oseas. También hace referencia a los que no eran pueblo, pero que ahora sí lo son. Podemos concluir entonces que la mayoría de textos de Oseas que fueron citados en el Nuevo Testamento forman parte del cumplimiento de la profecía dada por Oseas. Aquí estamos en algo un poquito oscuro, pero que después lo vamos, a medida que vamos estudiando, vamos mirando cómo todas las profecías se cumplen. Mi exhortación en esta mañana para mi propia vida es reconoce al Señor en todos tus caminos, en todas tus veredas. No importa lo que hayas hecho y no importa por dónde te estés conduciendo, reconoce al Señor en todos tus caminos. Señor, voy a plasmarlo de esta manera, si estoy caminando en sendas de fornicación, Señor, estoy en esta senda que tu palabra dice que no debo transitar, pero ayúdame. Y el Señor nos ayudará. Pero no diga, voy a estarme aquí y ya cuando me limpie buscaré al Señor. Falso de los falsos. Eso es lo más falso que existe. ¿Le estoy diciendo que vivan el pecado? No. Pero por nuestra humana debilidad sabemos que caminamos por sendas que no
está bien que las transitemos, pero por ahí andamos. Como nos decía nuestro hermano John Bunyan, nos metemos en el valle de la moralidad. Y salieron esas dos hermosas hijas, concupiscencia de la carne y lujuria. Y ahí estamos, recreándonos. ¿O qué tal cuando salimos de esa villa y nos metemos en el castillo la duda? Yo no creo que Dios pueda hacer eso. Pues el Señor nos dará la llave para abrir las puertas del castillo de la duda. Les recomiendo la película El progreso del peregrino, analícenla, muy buena. Amén. Recuerden siempre amor para su Señor. Yo sé que usted no puede generar amor, eso lo genera el Espíritu de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar.